Imagina esto, tu padre está luchando por su vida y tu hermano te impone unas condiciones tan crueles que equivalen a borrarte de la familia. ¿Qué harías? ¿Lucharías por tu familia o por tu propia supervivencia? En el vídeo de hoy vamos a analizar el ultimátum que puede destruir a los Windsor para siempre. Hay una fachada que la monarquía británica ha perfeccionado durante siglos, la de la calma inquebrantable. Un muro de protocolo, sonrisas ensayadas y silencios calculados que proyecta una imagen de estabilidad eterna. Pero en una tranquila mañana de abril ese muro no se agrietó, se vino abajo. El castillo de naipes se tambaleó. La noticia cayó como una bomba silenciosa, expandiéndose en susurros a través de los pasillos de Buckingham Palace antes de explotar en los titulares de todo el mundo. El rey Carlos, a sus 76 años, había sido hospitalizado. Sé lo que estaréis pensando. Un hombre de su edad, con sus responsabilidades. Es normal. Un susto, quizás, pero la realidad fue bastante más oscura, más cruda. No era un achaque, no era un susto pasajero. Eran los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, una batalla que el Palacio había intentado presentar con un optimismo casi forzado, envuelta en comunicados vagos y esperanzadores. De repente, el rey no era solo un símbolo en un trono, era un hombre vulnerable, un paciente luchando contra una enfermedad que no distingue entre sangre azul y sangre común. Imagínate la escena en los pasillos de Buckingham, los cortesanos, maestros del disimulo, intercambiando miradas de pánico apenas velado, los teléfonos que no dejan de sonar con la insistencia de una alarma de incendios. La maquinaria, esa maquinaria gigantesca del poder que nunca se detiene, esa bestia de mil engranajes que es la monarquía, de repente chirrió y se tambaleó. Los compromisos de la tarde del rey fueron cancelados. Una frase tan simple, tan burocrática, pero con un peso devastador. Significaba que la situación era lo suficientemente grave como para romper la regla número 1 de la realeza. El espectáculo debe continuar, pase lo que pase. Fuera del palacio, la gente común, aquellos a quienes la monarquía sirve y de quienes se nutre, empezaba a congregarse. No con la alegría festiva de una boda real o un jubileo, sino con la aprehensión silenciosa de una vigilia. Dejaban flores junto a las verjas, notas sinceras, pequeños gestos de afecto y preocupación. La nación por un instante contuvo la respiración, unida en un sentimiento colectivo de incertidumbre, porque cuando un rey enferma no es solo su salud la que está en juego, es la salud de toda una institución, una estructura de poder y tradición construida sobre la percepción de fuerza y continuidad. Y en esa mañana de abril una ráfaga de viento helado llamada realidad amenazaba con derribar el castillo de naipes que los Windsor habían pasado tanto tiempo apuntalando. La enfermedad del rey era la primera ficha de dominó, y todos, dentro y fuera de los muros del palacio, se preguntaban con miedo cuál sería la siguiente en caer. La corona de repente parecía frágil. Y la calma, esa calma británica tan legendaria, no era más que un recuerdo. El drama no había hecho más que empezar. Vamos a adentrarnos en la mente de Carlos. Durante esas horas interminables en el hospital, mientras los médicos lo observaban y el mundo exterior solo veía al rey, dentro de esa habitación estaba simplemente Carlos, el hombre, un hombre que ha esperado toda su vida para llevar una corona que ahora, de repente, se sentía más pesada que nunca. No por el peso de sus joyas, sino por el peso de la mortalidad. La declaración oficial de Buckingham Palace fue una obra maestra de la comunicación de crisis, un ejercicio de eufemismos diseñado para tranquilizar. Usaron frases como consecuencias imprevistas, supervisión médica de emergencia y efectos adversos transitorios. Palabras cuidadosamente elegidas para calmar, pero que en realidad gritaban pánico entre líneas. Porque la verdad, la cruda verdad, es que el cáncer es un enemigo impredecible y ni todo el poder del Imperio británico puede someterlo a su voluntad. Cuando finalmente le dieron el alta y regresó al relativo confort de Clarence House, el alivio en los pasillos de palacio fue palpable, pero la grieta en la fachada de invulnerabilidad ya estaba abierta y era demasiado grande para disimularla. Esta situación, esta fragilidad expuesta en el corazón mismo de la monarquía, nos recuerda que, a pesar de toda su pompa y circunstancia, es una institución profundamente humana y, por lo tanto, profundamente vulnerable. Y la historia, amigos, está llena de estos momentos de crisis que actúan como un espejo. A principios de los años 50, la salud del rey Jorge VI, el padre de Isabel II, se deterioraba visiblemente a causa de un cáncer de pulmón y su hija, la joven princesa Isabel, tuvo que asumir cada vez más deberes, representando a su padre en viajes que él ya no podía realizar.
Aquello no fue solo un cambio de agenda, fue el lento y doloroso traspaso de una carga, la preparación para un destino inevitable. Décadas después, la propia Isabel, en su vejez, tuvo que ceder el paso de forma gradual, permitiendo que sus sucesores tomaran el relevo para que la maquinaria no se detuviera. El sistema está diseñado para sobrevivir al individuo. De hecho, el Parlamento ha tenido que revisar las leyes sobre los consejeros de Estado, esas personas designadas para actuar en nombre del monarca en caso de incapacidad. Ahora, con Carlos enfermo, ese marco legal no es un tecnicismo aburrido de un libro de historia, es el salvavidas que mantiene a flote el barco del Estado mientras el capitán lucha su propia batalla personal en sus aposentos. Una batalla que no solo es contra una enfermedad, sino también contra el caos que amenaza con devorar a su propia familia. Y mientras la nación rezaba por la salud de su rey, a miles de kilómetros de distancia, en los opulentos pero aislados confines de Montecito, California, otro drama se estaba gestando. Un drama que llevaba años cocinándose a fuego lento, alimentado por entrevistas explosivas, libros reveladores y un océano de resentimiento. El príncipe Harry, el hijo pródigo, el exiliado voluntario, el fantasma que atormenta a la familia real, decidió que ese era el momento de actuar. Imagina la audacia. Tu padre está enfermo, tu familia está sumida en la mayor crisis de credibilidad en décadas y tú eliges ese preciso instante para presentar una petición formal. A primera vista parece un acto de una insensibilidad atroz, pero para entender a Harry hay que entender que sus acciones rara vez son lo que parecen en la superficie. No fue solo una llamada para pedir dinero, fue un intento desesperado de reinsertarse en la narrativa, de volver a formar parte de la historia de la que él mismo se había arrancado con tanta vehemencia. La petición, filtrada a través de fuentes cercanas, era doble y estaba cargada de un simbolismo casi teatral. Por un lado, pedía ayuda financiera para aliviar una deuda sustancial que, según se dice, lo ahoga. Por otro, buscaba ayuda para gestionar las repercusiones de una controversia que había manchado gravemente sus esfuerzos filantrópicos. Aquí es donde la cosa se complica, porque Harry no estaba pidiendo un cheque en blanco como un niño malcriado. Estaba, a su manera, reconociendo el desastre. La gente estaba flipando. ¿Cómo se atrevía, después de todo el daño causado? Pero si lo piensas bien, era un movimiento casi de ajedrez, una jugada arriesgada en el momento de máxima debilidad de la monarquía. Él presentaba su propia crisis como una oportunidad de redención para todos. No deseo la restauración de privilegios anteriores, dicen que escribió en una carta a su padre, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Una oportunidad para rectificar mi posición y restaurar la confianza. Era un grito de auxilio envuelto en el lenguaje de la responsabilidad. Era la confesión de un hombre que descubrió que la libertad que tanto ansiaba fuera de la jaula dorrá tenía un precio, y que ese precio quizás no podía pagarlo solo. Era el sonido de un fantasma llamando a la puerta de su antigua casa, sin saber si al otro lado encontraría un abrazo o un portazo definitivo. La petición de Harry llegó a los oídos de Palacio, y la respuesta no vino de su padre enfermo, sino de su hermano, el príncipe William, el heredero, el guardián de la corona. Y su respuesta fue tan fría, tan calculada y tan brutal como un viento del norte atravesando los pasillos de Buckingham. No hubo un hablemos, no hubo un veremos qué podemos hacer, hubo un ultimátum. En una serie de reuniones confidenciales y de alto nivel, convocadas de urgencia con sus asesores de mayor confianza y figuras clave de la Iglesia de Inglaterra, William no actuó como un hermano preocupado, sino como un CEO implacable protegiendo su empresa de un empleado tóxico. O mejor dicho, como un futuro rey protegiendo su reino de lo que él percibe como la mayor amenaza interna, la imprevisibilidad y el potencial destructivo de Harry. Fuentes internas, de esas que hablan en susurros pero con una precisión escalofriante, afirman que la respuesta de William fue una serie de condiciones estrictas, diseñadas no para facilitar una reconciliación familiar, sino para blindar la corona contra futuros ataques. Eran muros, no puentes, eran términos de rendición, no una invitación al diálogo. La gente, el público, quizás esperaba un gesto de compasión, un acercamiento familiar en tiempos de crisis. La imagen de dos hermanos unidos ante la enfermedad de su padre. Pero William, que ha visto de cerca en primera fila cómo el escándalo puede carcomer los cimientos de la monarquía hasta casi derribarla, optó por la disciplina de hierro. Su postura era clara y se puede resumir en una frase: la integridad de la institución está por encima de los lazos de sangre. Para él, la posible vuelta de Harry no era el regreso de un hermano arrepentido, era la reintroducción de un elemento de caos que ya había costado demasiado caro en términos de prestigio, confianza y paz familiar.
y no estaba dispuesto a arriesgar el legado de 1000 años de historia por un deseo sentimental de su padre o por la remota posibilidad de que su hermano hubiera cambiado. La respuesta de William no fue solo un mensaje para Harry, fue una declaración de intenciones para el mundo entero. Bajo su futuro reinado, la línea entre el deber y el deseo personal será clara, inamovible y será defendida a cualquier precio. Se acabó la ambigüedad, se acabó el drama, o estás dentro o estás fuera. Y para Harry, la puerta de entrada parecía haberse cerrado con 7 cerrojos. Sé lo que estaréis pensando. Qué hombre tan frío, qué hermano tan cruel. ¿Cómo puede alguien ser tan inflexible, especialmente cuando su padre está enfermo? Pero para entender la rigidez casi inhumana de William, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que mirar más allá del príncipe con uniforme y la sonrisa ensayada y encontrar al niño de 15 años que caminó detrás del ataúd de su madre, Diana de Gales, frente a los ojos del mundo entero. Aquel día de agosto de 1997, William no solo perdió a su madre, sino que probablemente forjó un pacto silencioso con la única estructura que le quedaba, la única que parecía permanente e indestructible en su mundo roto: la corona. Diana fue, en muchos sentidos, una víctima de la colisión brutal entre su abrumador deseo personal de ser amada y libre y las implacables reglas de la maquinaria real. Murió huyendo de una prensa voraz que la monarquía no supo o no quiso controlar. Es muy probable que William, en su fuero interno, viera en la huida de Harry y Meghan un eco aterrador de esa misma historia: el deseo personal por encima del deber, la exposición mediática descontrolada, el choque frontal con la institución. Y su reacción, este ultimátum de hierro, puede ser vista no solo como la de un futuro rey protegiendo su legado, sino como la de un hombre con una herida profunda que intenta por todos los medios evitar que la historia se repita, aunque sea de una forma completamente distinta. Harry eligió el camino de su madre, la búsqueda de la libertad emocional, la ruptura con las cadenas del protocolo, aunque eso supusiera un escándalo. William, en cambio, eligió el de su abuela, Isabel II, el deber por encima de todo, el sacrificio personal como el pilar fundamental de la corona, la creencia de que el servicio es la única forma de dar sentido a una vida de privilegio. Su inflexibilidad no nace necesariamente de la maldad, sino quizás del pánico. El pánico de ver cómo el mismo tipo de drama que le arrebató a su madre amenaza ahora, con desestabilizar el único mundo que le da sentido a ese sacrificio. Proteger la institución no es simplemente un trabajo para él, es una misión profundamente personal, casi una cuestión de supervivencia psicológica. Es la única armadura que encontró para proteger al niño roto que probablemente todavía lleva dentro. Esas son las cadenas del deber que él mismo se ha autoimpuesto. Vamos a desglosar las condiciones de William porque no son simples reglas de conducta, son un acto de borrado institucional, una especie de por damnatio memoriae por en vida. Cada una de ellas es un ladrillo en el muro que lo separará de su hermano, posiblemente para siempre. Primero, Harry debe regresar al Reino Unido únicamente como un ciudadano privado. Esto es mucho más que un tecnicismo, significa la renuncia total y absoluta a todos sus títulos reales. No más Su Alteza Real, el tratamiento que le corresponde por nacimiento, ni siquiera un reconocimiento formal como Duque de Sussex en actos oficiales. Claro que sí, guapi. Es despojarlo de la identidad que ha definido cada segundo de su existencia. Es una forma de decirle: puedes volver al país, pero ya no perteneces a este club, ya no formas parte de este retrato familiar. El objetivo es trazar una línea tan gruesa y tan clara en la arena que no haya ninguna posibilidad de ambigüedad. Harry sería simplemente Harry Windsor, un particular más, eliminando así cualquier conexión oficial con la institución que su hermano está destinado a liderar. Segundo, y esto es un golpe directo al corazón de su nueva vida: independencia financiera total y absoluta. William insiste en que Harry debe asumir todas sus responsabilidades económicas de forma autónoma. Se acabaron los subsidios del Ducado de Cornwall, las ayudas veladas, el respaldo de la corona. Es el equivalente real a decirle a un hijo: estás fuera del testamento y de la paga semanal. Es forzarlo a vivir con las consecuencias últimas de su elección de buscar una vida fuera de la nómina real. Un camino que, evidentemente, ha resultado ser mucho más espinoso y caro de lo que Harry y Meghan imaginaron en su mansión de Montecito. Y la tercera condición, la más controvertida, la más cruel si se quiere: Harry debe desvincularse por completo de cualquier iniciativa filantrópica asociada al emblema real. Esto es arrancarle el corazón a su propósito por real. Su labor benéfica, especialmente con organizaciones como los Invictus Games, era lo único que lo mantenía conectado a un sentido de deber y a su pasado militar.
Al cortarle ese lazo, William no solo mitiga futuros daños a la reputación de la monarquía, sino que lo aísla por completo, dejándolo sin un rol definido. Estas condiciones en su conjunto no son un camino a la reconciliación, son los términos de una rendición incondicional, un exilio dentro de su propia patria. Hablemos de esa cifra porque es tan ridícula, tan estratosférica, que roza lo teatral: 21.000 millones de dólares. A ver, seamos claros. Obviamente no es una deuda real en el sentido contable. Nadie en Palacio, ni siquiera William en sus noches más estrictas, espera que Harry saque una chequera de su mansión en California y pague esa cantidad. Es una cifra simbólica, pero su simbolismo es brutalmente elocuente y profundamente cruel. ¿Qué representa? Representa el coste agregado de la opulencia pasada, de las disputas familiares que se han ventilado en público, de los gastos legales millonarios, de los costes de seguridad que se convirtieron en un asunto de Estado, del daño reputacional a una marca de 1000 años y, sobre todo, de cada titular escandaloso, de cada entrevista explosiva, de cada página de su libro de memorias. Es, en esencia, el precio que William le ha puesto a la libertad de su hermano. Es una forma de decirle: esto es lo que nos has costado. No en dinero, sino en paz, en estabilidad, en noches sin dormir, en prestigio. Es una herramienta de humillación, una barrera psicológica diseñada no para ser pagada, sino para que Harry comprenda la magnitud del terremoto que provocó. Al estipular esta cantidad como un prerequisito, aunque sea de forma figurativa, William envía un mensaje inequívoco: cualquier reconciliación, cualquier mínimo acercamiento debe incluir una asunción total, absoluta y pública de la responsabilidad. No basta con decir lo siento en una carta privada a papá. Tienes que entender el peso de tus acciones, y ese peso, en la mente de William, tiene un número que te perseguirá. Es una táctica de poder pura y dura. Obliga a Harry a reconocer, a través de esta cifra hiperbólica, que sus decisiones tuvieron consecuencias catastróficas para la familia y la institución. Es una forma de contabilidad emocional, una factura del dolor. Para los funcionarios de Palacio, esta cifra es la materialización de un concepto que ha obsesionado a la corona durante años: el verdadero coste de la rebelión de los Sussex. Es el precio de la entrevista con Oprah, del documental de Netflix, del libro Spare. Y ahora William se lo presenta a Harry como la factura final, impagable, que debe saldar si quiere siquiera empezar a hablar de perdón, una deuda de culpa, no de dinero. Vamos a analizar esa carta que Harry le envió a su padre. Fue, según las fuentes de Palacio, que siempre saben más de lo que dicen, meticulosamente redactada. No fue un email impulsivo enviado en mitad de la noche, fue una comunicación estratégica, pensada, pesada y calculada. Y aquí, amigos, nos enfrentamos a la gran pregunta, al dilema que divide a todo el que sigue esta historia. ¿Fue un acto sincero de contrición, el gesto de un hijo que ve a su padre enfermo y se da cuenta de lo que de verdad importa? ¿O fue la última jugada de un hombre acorralado, un príncipe roto que se ha quedado sin opciones? La verdad, probablemente sea una mezcla incómoda y muy humana de ambas cosas. Por un lado, hay que intentar, solo por un momento, ponerse en la piel de Harry. Vive en una jaula dorada que él mismo construyó en California. Tiene la fama mundial, sí, pero sin el propósito y el respeto que le daba su rol anterior. Sus proyectos filantrópicos, que debían ser su gran legado, su forma de demostrar que podía ser útil fuera de la firma, están empañados por la polémica y las acusaciones de mala gestión. Y lo que es más importante, se enfrenta a una presión financiera real y constante. En ese contexto, su apelación a Carlos puede verse como un reconocimiento genuino de que ha tocado fondo. La frase que se filtró, una oportunidad para rectificar mi posición y restaurar la confianza, suena a alguien que por fin se ha dado cuenta de que la guerra total contra su familia es una guerra que no puede ganar, porque al destruirlos se destruye una parte fundamental de sí mismo. Pero, por otro lado, no podemos ser ingenuos. Harry, educado en los pasillos del poder, sabe jugar el juego mediático mejor que nadie. El momento elegido, con su padre enfermo y vulnerable, es, como mínimo, sospechoso. Podría ser visto como un intento maquiavélico de apelar a la fibra sensible, de puentear a su hermano, el guardián de hierro, y llegar directamente al corazón de un padre debilitado por la enfermedad y el remordimiento. Es una petición de ayuda que al mismo tiempo pone a la monarquía en una posición muy incómoda. Si lo rechazan, parecen crueles y desalmados ante el mundo. Si lo aceptan, corren el riesgo de que el factor Harry vuelva a generar caos. Así que la carta es ambas cosas a la vez.
Es el lamento de un príncipe que echa de menos su hogar, su familia y quizás hasta su antigua vida, pero también es el movimiento calculado de un jugador que sabe que sus mejores cartas ahora mismo son la compasión y la culpa. Cuando Harry y Meghan se marcharon, su gran promesa, su argumento de venta al mundo, fue que iban a cambiar el planeta a su manera, libres de las ataduras del protocolo real y del escrutinio de la prensa sensacionalista británica. Fundaron Archewell, su organización filantrópica y productora de contenidos con una visión tan grandilocuente como vaga: hacer el bien y desatar el poder de la compasión. Al principio, sus contribuciones fueron vistas como innovadoras, frescas y amables. Parecían la cara moderna y compasiva de la realeza que la institución nunca les permitió ser. Pero, como suele pasar cuando las expectativas son tan altas, la realidad fue bastante más oscura y mucho más complicada. Pronto sus esfuerzos se vieron empañados por la controversia. Los detractores, y no eran pocos, alegaron mala gestión, falta de transparencia y, lo que es peor, que utilizaban la filantropía como una herramienta de marca personal más que como un fin en sí mismo. Muy bonito, sí señor. Se cuestionaron sus intenciones. Cada proyecto era examinado con lupa, cada gasto era puesto en duda, cada comunicado era analizado en busca de contradicciones. La cosa es que lo que debía ser su gran plataforma de redención, la prueba de que podían tener un impacto global sin el apoyo de la corona, se convirtió en otro campo de batalla mediático. Esto es profundamente irónico y hasta trágico. Harry huyó de una jaula dorada en la que se sentía atrapado y sin propósito, solo para construir otra para sí mismo en California. Una jaula hecha no de muros de palacio, sino de contratos millonarios con Netflix y Spotify, de expectativas públicas desmedidas y de un escrutinio mediático igual o más feroz que el que dejó atrás. Su petición de ayuda a Carlos es, en el fondo, el reconocimiento implícito de este fracaso. Es admitir que, a pesar de todo el dinero y de toda la libertad, no ha conseguido lo más importante: la credibilidad. La controversia en torno a sus proyectos filantrópicos es la prueba de que no basta con tener buenas intenciones y un título nobiliario. En el mundo en el que se mueven, la percepción lo es todo. Y la percepción pública de sus esfuerzos ha sido, siendo generosos, un desastre. Por eso, una de las condiciones más duras de William, la de desvincularlo de cualquier obra benéfica real, es tan letal. Es una forma de decir: ya has hecho suficiente daño a nuestra marca. No vamos a permitir que la sigas manchando con la tuya. Ahora alejémonos por un momento del frío campo de batalla estratégico de los hermanos y entremos en las silenciosas y pesadas habitaciones de Clarence House. Allí, recuperándose de su tratamiento, está el rey Carlos. Y a pesar de su evidente debilitamiento físico, se enfrenta a un tormento emocional quizás mucho peor: el de ser el patriarca de una familia fracturada, el rey de un reino dividido en su propia casa. Imagínate la escena. Eres el rey, el símbolo viviente de la unidad de la nación, pero no puedes ni siquiera unir a tus propios hijos. La ironía es tan afilada que duele. Los informes que se filtran desde su círculo más íntimo, siempre con cuentagotas, pintan el retrato de un hombre consumido por el remordimiento. En momentos de tranquilidad, lejos de las cámaras y los deberes de Estado, Carlos ha expresado un deseo sincero, casi infantil, de paz. Siempre he imaginado un día en que nuestra familia estaría reunida y completa, se le oyó decir a un confidente, con un tono que, según describen, estaba cargado de melancolía y de una profunda tristeza. Carlos pertenece a una generación de la realeza que fue educada en la más estricta contención emocional, bajo el mantra de su madre: never complain, never explain, nunca te quejes, nunca des explicaciones. Pero ahora, en la vejez y enfrentado a su propia mortalidad, esas viejas reglas de la flema británica parecen absurdas, inútiles. Lo que queda es el dolor crudo de un padre que ve a sus dos hijos, los mismos que un día caminaron juntos, hombro con hombro, tras el ataúd de su madre, ahora separados por un abismo aparentemente insalvable de rencor y desconfianza. Para Carlos, el problema es existencial. Su reinado, el momento que esperó durante más de 70 años, ha comenzado bajo la doble y oscura sombra de la enfermedad y la discordia familiar. Quiere arreglarlo. Es su último deseo, dicen algunos, el de ver a su familia en paz antes de que sea demasiado tarde, pero se encuentra atrapado, impotente, atrapado entre la rigidez de su heredero, que piensa en el futuro a largo plazo de la institución, y la desesperación de su hijo menor, que parece anclado en las heridas del pasado. Es la máxima y más cruel expresión de la jaula dorada: puedes tener todo el poder del mundo, puedes ser el jefe de Estado de 15 países, pero no puedes obligar a tus hijos a perdonarse.
Y esa impotencia para un rey, para un padre, es la más solitaria y amarga de las torturas. La frase atribuida a Carlos, ese lamento susurrado entre las paredes de Clarence House, quiero a mi familia completa, resume toda la tragedia griega de la situación. Es el anhelo universal de cualquier padre, de cualquier familia. Pero en su caso, ese deseo tan humano, tan simple, choca frontalmente con la razón de Estado, con el deber implacable que representa la corona. Porque la familia real, y esto es algo que a veces olvidamos, no es una familia normal. Es la firma, como ellos mismos se denominan a veces. Una empresa multimillonaria con una marca milenaria que proteger y unos accionistas a los que responder el pueblo británico. Y en esa empresa, las emociones personales, los rencores, las reconciliaciones, todo eso es un pasivo peligroso. Carlos se encuentra en una encrucijada imposible, un dilema de una crueldad shakespeariana. Por un lado, su corazón de padre, ahora más sensible por la enfermedad, le pide a gritos que tienda la mano a Harry, que lo perdone, que lo ayude a volver al redil. Ve a su hijo menor perdido y sufriendo, y su instinto más básico, el de cualquier padre, es protegerlo. Pero por otro lado, su cabeza de monarca, entrenada durante 7 décadas para pensar en términos de legado y continuidad, sabe que William tiene razón. Sabe que un regreso de Harry sin condiciones, sin un acto claro de contrición, podría reabrir viejas heridas, generar más escándalos y socavar la poca confianza que le queda al público en la institución. Sería una pesadilla de relaciones públicas, un regalo para los tabloides. Es una colisión brutal entre el hombre y el monarca. Si actúa como padre, si cede a su deseo de paz familiar, podría poner en grave peligro la estabilidad de la corona que tanto tiempo esperó. Si actúa como rey, si respalda la línea dura de William, podría perder a su hijo para siempre. ¿Qué haces en una situación así? No hay una respuesta fácil, no hay una salida limpia. Cualquier decisión que tome será criticada, analizada y probablemente malinterpretada. Si apoya a William, será visto como un rey débil, un monarca en la sombra, manipulado por su ambicioso heredero. Si apoya a Harry, será visto como un sentimental irresponsable que pone sus sentimientos personales por encima del deber sagrado que juró a la nación. Esta es la verdadera y pesada carga de la corona. No son las joyas ni las ceremonias. Es tener que tomar decisiones que destrozarían a cualquier ser humano normal y tener que hacerlo con la compostura y la dignidad que se espera de un rey. Carlos, en su momento de mayor fragilidad física, se enfrenta a la prueba más dura de su vida: elegir entre sus 2 hijos, sabiendo que elija lo que elija, la familia, tal y como la conoció, probablemente nunca volverá a estar completa. Mientras Carlos se debate en su dilema paternal, el peso principal de la crisis, la carga más pesada, recae sobre los hombros de William, y no es un peso ligero. Las fuentes de Palacio, esas voces anónimas que pintan los retratos más íntimos, lo describen pasando varias noches sin dormir, deliberando, dándole vueltas a la cabeza sobre el equilibrio imposible entre la reconciliación y la necesidad de salvaguardar la institución. Porque, no nos equivoquemos, esto para William también es personal y profundamente doloroso. A pesar de la animosidad pública, a pesar del abismo que ahora los separa, Harry sigue siendo su hermano. Es la única persona en el planeta que compartió con él la experiencia traumática y absolutamente única de crecer como hijos de Charles y Diana, de ser testigos de la desintegración de su matrimonio bajo los focos del mundo, finalmente de perder a su madre de esa forma tan brutal. Ese vínculo forjado en el dolor compartido, aunque ahora esté dañado, oxidado y casi irreconocible, no se puede borrar del todo. Por eso, cada condición que impone, cada línea que traza en la arena es probablemente un puñal en su propio corazón. Pero William ha tomado una decisión de hierro. Ha decidido que el William hermano debe someterse al William futuro rey. Es un sacrificio que la realeza ha exigido a sus miembros durante generaciones, la idea de que el individuo debe morir para que la corona pueda vivir. El famoso caso del duque de Windsor, su tío abuelo Eduardo VIII, que abdicó por amor a una mujer divorciada, es el fantasma que persigue a cada heredero. Es el recordatorio constante de lo que sucede cuando el deseo personal, el amor, triunfa sobre el deber institucional, el caos, la crisis, la casi destrucción de la monarquía. William parece absolutamente decidido a no ser ese hombre. Cada decisión que tomamos hoy resonará en las generaciones futuras, dijo uno de sus principales asesores, y esa es precisamente la perspectiva de William. Él no está pensando en la cena de Navidad de este año o en una foto familiar para la prensa, está pensando en el reinado de su hijo George y en el de los hijos de George.
Está jugando una partida de ajedrez a largo plazo y en esa partida su hermano Harry se ha convertido en una pieza impredecible y peligrosa que, en su opinión, debe ser neutralizada por el bien del juego. Es una lógica implacable, casi maquiavélica, pero desde su punto de vista, desde su jaula dorada del deber, es la única forma de asegurar la supervivencia de la corona que un día heredará. Y mientras la realeza delibera puerta cerrada, en un silencio tenso que se puede cortar con un cuchillo, el drama se derrama por las calles del Reino Unido como un río desbordado. Porque si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo. Y esto, amigos, es el salseo real en su máxima expresión. Una telenovela nacional en tiempo real. La actitud pública, la voz del reino, refleja perfectamente las divisiones sísmicas que existen dentro del palacio. Por un lado, desde que se anunció la hospitalización del rey Carlos ha habido una explosión de compasión casi unánime. Multitudes silenciosas ante Buckingham, flores, velas, una muestra sincera y conmovedora de afecto por el monarca enfermo y por lo que representa. Pero esa unidad se rompe en mil pedazos en cuanto se menciona el nombre de Harry. En los cafés de Londres y en los pubs tranquilos del campo, todo el mundo tiene una opinión. Y las opiniones no son tibias, son vehementes. Unos sostienen, con la firmeza de un juez, que los conflictos personales no deberían influir en la monarquía, que la gestión del regreso de Harry requiere una prudencia meticulosa y una mano dura. La corona no es una institución familiar donde se perdonan las transgresiones personales como si nada, comentaba alguien en un foro online. Muy bonito, sí señor. Como si la historia de la monarquía no fuera precisamente una larga y sangrienta crónica de transgresiones personales con consecuencias nacionales devastadoras. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en el coliseo moderno de este debate. Los hashtags Royal Redemption, Redención Real y No More Royal Privileges, no más privilegios reales, ganan tracción, compitiendo con llamamientos a la unidad y la reconciliación. La gente está flipando, completamente dividida entre el Team William, el defensor de la tradición y el deber, y el Team Harry, el rebelde que se atrevió a escapar. Este sentimiento público polarizado ilustra la complejidad emocional de la situación y el desafío persistente de conciliar la tradición milenaria con la exigencia de responsabilidad en la era moderna. La familia real ya no puede controlar la narrativa. Se acabaron los tiempos en que el palacio dictaba la versión oficial y el mundo asentía. Ahora, cada uno de sus movimientos es juzgado en tiempo real por un jurado de millones de personas y ese jurado está muy dividido. Vamos a profundizar en esta división porque es clave para entender la presión a la que está sometida la monarquía. No hay término medio. Para una gran parte del público británico, especialmente la de mayor edad, la que creció con la imagen abnegada de Isabel II, Harry es, sin paliativos, un traidor. Alguien que le dio la espalda a su familia, a su abuela y a su país por dinero y por el glamour de Hollywood. Alguien que, y esto es imperdonable para muchos, aireó los trapos sucios de la familia en televisión internacional, violando el código de silencio que es la base del pacto no escrito de la realeza con el público. Desde esta perspectiva, la audaz petición de Harry no se ve como un paso hacia la responsabilidad, sino como la máxima expresión del privilegio de un niño malcriado que cree que siempre puede volver a casa de sus padres cuando las cosas le van mal. ¿Cómo se atreve a pedir dinero después de todo lo que ha dicho y hecho? Es el sentimiento general. Para ellos, las estrictas condiciones de William no son crueles, son necesarias. Son una cuestión de justicia y de protección institucional. La corona para este sector es un símbolo de deber y sacrificio, dos cosas que, en su opinión, Harry abandonó en busca de una felicidad personal que consideran egoísta. Sin embargo, hay otro sector del país, a menudo más joven, más diverso y más crítico con la institución monárquica, que ve a Harry como una víctima. Una víctima de un sistema rígido, anacrónico y, según denunciaron él y Meghan, con tintes racistas. Una víctima de una prensa despiadada que acosó a su esposa de la misma forma que acosó a su madre. Para ellos, la huida de Harry no fue una traición, sino un acto de autopreservación, un intento desesperado de salvar a su familia y a sí mismo de un destino que podría haber sido trágico. Ven su petición de ayuda como un gesto valiente, un reconocimiento de que, a pesar de todo, necesita a su familia. Y perciben las condiciones de William como una venganza fría y calculada, una prueba más de la crueldad de la firma. En esta visión, Harry es el reformador, el modernizador, el que intentó cambiar la monarquía desde dentro y fue expulsado por ello. Esta polarización no es solo un debate de salseo sobre dos príncipes, es un debate profundo sobre la identidad misma del Reino Unido en el siglo XXI.
¿Es un país que valora la tradición, el deber y la contención por encima de todo? ¿O es un país que ahora prioriza la salud mental, la autenticidad y la felicidad individual? Los dos hermanos, sin quererlo, se han convertido en los avatares, en los símbolos vivientes de estas dos visiones opuestas del mundo. Ahora, vamos a mirar detrás del telón, porque esta historia no la están escribiendo solo tres hombres en un vacío. Dentro de los confines de Buckingham Palace hay un ejército invisible de funcionarios de alto rango, asesores veteranos, secretarios privados y personal de confianza que están inmersos en rigurosas y constantes deliberaciones confidenciales. Estos son los verdaderos engranajes del poder, los hombres y mujeres grises que mueven la maquinaria mientras los rostros famosos sonríen para las cámaras. En discretos diálogos, en salones privados con olor a historia y acera para muebles, han contemplado las ramificaciones duraderas de la petición de Harry y las estrictas estipulaciones establecidas por William. Y su perspectiva, amigos, es mucho menos emocional y mucho más pragmática. Para ellos esto no es principalmente un drama familiar de padres e hijos, es una crisis de gestión de marca de proporciones épicas. Un ayudante de palacio, hablando por supuesto de forma anónima para un periódico, lo expresó con una frialdad que hiela la sangre. Cada decisión que tomamos ahora influirá en el futuro de esta institución. Trasciende la mera reputación de los individuos, se trata de la preservación de un legado que perdura durante siglos. Otro informante de Palacio, probablemente del círculo de William, fue aún más claro y directo. La imposición de condiciones estrictas no es punitiva, sirve como una medida de protección, como un cortafuegos. Tenemos un legado que mantener y cada acción que emprendamos será juzgada por la historia. Estas discusiones, este lenguaje corporativo, indican que, aunque pueda existir un anhelo genuino de reconciliación familiar en algunos, la preocupación primordial, la que dicta cada movimiento, sigue siendo la estabilidad y la integridad de la corona. Son los guardianes de la firma y su trabajo es asegurar que el negocio sobreviva, cueste lo que cueste. La vulnerabilidad del rey les ha obligado a reconocer el coste humano de las obligaciones reales, pero su lealtad última no es hacia las personas, no es hacia Carlos, William o Harry como individuos. Su lealtad es hacia la institución, hacia la idea abstracta de la corona. Y si para salvar a la institución hay que sacrificar a uno de sus miembros, aunque lleve sangre real, no dudarán ni un segundo en hacerlo. Es la lógica fría y brutal que ha permitido a la monarquía británica sobrevivir a guerras, revoluciones y escándalos durante más de 1000 años. Para entender realmente la profundidad de esta crisis, para comprender el pánico casi existencial que recorre los pasillos de Buckingham, tenemos que ponerla en su contexto histórico, porque la monarquía británica ya ha vivido esta pesadilla antes. La situación actual tiene un eco escalofriante, casi una rima poética, de otros momentos oscuros en los que el deseo personal de un miembro de la realeza chocó frontalmente con las exigencias de hierro del deber. El ejemplo más famoso, el pecado original del que todos los demás escándalos son solo una sombra, es la crisis de abdicación de 1936. El rey Eduardo VIII, adorado por el pueblo, se enfrentó a una elección imposible, el trono o el amor de Wallis Simpson, una mujer estadounidense, plebeya y, lo que era peor para la época, divorciada 2 veces. Eligió el amor, abdicó del trono, y la monarquía se tambaleó hasta sus cimientos, sumiendo al país en una crisis constitucional en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Aquel acto se grabó a fuego en la psique de la familia real. La lección fue clara, brutal e indeleble. El yo, el deseo individual, nunca puede estar por encima del nosotros, del deber colectivo. La corona es más grande, más importante que cualquier individuo que la porte temporalmente. La propia reina Isabel II, que ascendió al trono precisamente por esta crisis, basó su larguísimo reinado en esta premisa: un servicio abnegado, una disciplina férrea y una supresión casi total de sus emociones y opiniones personales en público. Ahora miremos a Harry, un príncipe que se casa con una actriz estadounidense divorciada y que finalmente elige una vida con ella en Estados Unidos por encima de su deber real, provocando una crisis mediática sin precedentes. ¿Os suena? La cosa es que la historia no se repite exactamente, pero rima de una forma muy incómoda. Para William y los viejos cortesanos, la historia de Harry no es una tragedia personal, es el fantasma de Eduardo VIII regresando
utilizado para atormentarlos. Es la encarnación de su mayor temor. El temor a que la gente empiece a ver a los miembros de la realeza como individuos con deseos y necesidades, en lugar de como símbolos al servicio de la nación. Porque en el momento en que eso sucede, la magia se rompe y la gente empieza a preguntar: ¿y por qué tenemos que pagar por sus palacios y su seguridad si son como nosotros? La decisión de William de imponer condiciones tan duras es un intento desesperado de reafirmar el viejo principio. La corona exige un sacrificio total y quien no esté dispuesto a pagarlo no tiene lugar en ella. A pesar de todo el drama, el dolor y el salseo, esta crisis monumental podría tener un efecto inesperado, una consecuencia no deseada por ninguno de sus protagonistas. Podría ser el catalizador, el empujón violento que obligue a la monarquía a modernizarse de una manera que lleva décadas necesitando, pero que siempre ha pospuesto por miedo o por pereza. Porque lo que esta situación ha dejado al descubierto, con una claridad brutal, es que el viejo modelo, el de la realeza intocable que vive según sus propias reglas, ya no es sostenible en el siglo XXI. La idea de que los miembros de la familia real deben suprimir por completo su individualidad y sus emociones choca frontalmente con una cultura global que, para bien o para mal, valora la autenticidad, la transparencia y la salud mental. En reuniones secretas, esas que nunca aparecen en la agenda oficial, los asesores de Palacio ya han comenzado a discutir posibles cambios, reformas que hasta hace poco eran impensables. Esta circunstancia puede obligarnos a modernizar la monarquía de maneras que han sido necesarias durante mucho tiempo, dijo un consejero experimentado a un periodista del Times. La posibilidad de reorganizar las funciones públicas, de reducir drásticamente el número de royals que viven del erario público y de revisar los acuerdos financieros está ahora sobre la mesa. Una iniciativa que podría transformar para siempre la relación entre la corona y sus súbditos. Quizás el futuro de la monarquía no esté en tener docenas de primos y tíos cortando cintas en inauguraciones, sino en un núcleo mucho más reducido, profesional y trabajador, como ocurre en las monarquías escandinavas. Quizás esta crisis fuerce una mayor transparencia financiera, que la gente sepa de una vez por todas en qué se gasta su dinero. Quizás, y esto es lo más difícil, obligue a la institución a abordar de frente temas incómodos como el racismo, el clasismo y el privilegio. Para muchos dentro del Palacio, la preocupación primordial es evidente. La existencia de la institución a largo plazo depende de su capacidad para adaptarse sin dejar de respetar siglos de historia. Son los custodios de un legado que trasciende generaciones. Pero un legado que no evoluciona, que no se adapta a los tiempos, se convierte en una reliquia de museo, en un fósil. Esta crisis, por dolorosa que sea, podría ser la fiebre que purgue el sistema, la sacudida violenta que lo despierte de su letargo y lo prepare para los desafíos de un mundo que ya no se impresiona fácilmente con coronas y carrozas. La pregunta es si tendrán el valor y la visión para hacerlo. Al final, cuando se apagan los focos de las cámaras y los titulares incendiarios se desvanecen para dar paso a la siguiente crisis, esto no es solo la historia de una institución en una encrucijada, es la historia de una familia rota, de una herida abierta que se exhibe a la vista de todo el mundo. Es la historia de dos hermanos que un día compartieron un dolor inimaginable, el de caminar detrás del ataúd de su madre, y que ahora parecen incapaces de encontrar el camino de vuelta el uno al otro, perdidos en un laberinto de rencor, deber y malentendidos. La salud del rey Carlos, las estrictas exigencias de William y la audaz o desesperada petición de ayuda de Harry están configurando un futuro en el que la tradición milenaria de los Windsor debe, de alguna manera, alinearse con la responsabilidad contemporánea. Pero más allá de eso, más allá de la política y el protocolo, estos eventos están determinando si una herida familiar, infectada por el escrutinio público y las traiciones percibidas, puede empezar a cicatrizar. El destino de la corona, en última instancia, no depende de leyes de sucesión, de estrategias de relaciones públicas o de la popularidad en las encuestas. Depende de la valentía y la voluntad de sus líderes para abordar sus propias deficiencias personales, para aceptar la responsabilidad de sus errores y para guiar una institución histórica hacia una era de mayor transparencia y humanidad. Pero, sobre todo, depende de algo mucho más simple y a la vez infinitamente más complejo, de si el amor familiar, ese vínculo primario y profundo, puede, de alguna manera, triunfar sobre el peso aplastante de la historia, el rencor y el deber. Porque si algo nos enseña esta triste saga es que la corona puede ser un símbolo de continuidad, dignidad y orgullo nacional, pero también puede ser una carga insoportable que aplasta las relaciones humanas más fundamentales.
Y mientras el mundo observa conteniendo la respiración, la pregunta que queda en el aire no es si la monarquía sobrevivirá, porque probablemente lo hará de una forma u otra. La verdadera pregunta es qué quedará de la familia Windsor cuando el polvo finalmente se asiente, porque la herida, por ahora, sigue abierta. Y de alguna manera, aunque sus protagonistas ya no hablen el mismo idioma, sigue sangrando a la vista de todos.